Queridos hermanos, un feliz sábado, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente poder compartir la palabra de Dios por este medio de este canal de difusión. Y bueno, hoy queremos hacer algo diferente. Quiero que no sea tanto un culto, sino sea más una clase donde ustedes puedan ser los alumnos y bueno, el Señor Dios sea nuestro maestro. Si pueden apuntar, si tienen un lápiz y un papel a la mano, comprueben lo que vamos a decir. De igual forma tenemos diferentes diapositivas para que ustedes puedan mirarlas y seguir el hilo temático del tema de esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre los 70 años, un tema conocido, una profecía del pasado, pero que repercute en nuestros días. Así que vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Querido Señor, gracias por tu misericordia. Pedimos que hoy hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Que este sábado pueda ser un día de gozo, de alegría, y pueda ser un día en el que reflexionemos profundamente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a ver un principio bíblico. Las veces que he podido compartir con ustedes lo hemos visto. Pero es tan especial este principio y tiene tantas lecciones para nosotros que vale la pena repetirlo. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y Eclesiastés 3:15 nos dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Principio bíblico muy importante, ¿no? La historia bíblica, y no solamente la historia bíblica, sino la historia universal, y pues Dios rige la historia de los hombres. Es cíclica, se repite. Por eso es tan importante que nosotros veamos tanto los eventos del pasado y también en la palabra de Dios vamos a ver dónde estamos y hacia qué lugar nos dirigimos. Por eso es tan especial leer las historias del pasado, ¿no? Las historias que están relatadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, escrito hace casi 2000 años. ¿Y qué ejemplo tenemos en la Biblia? Bueno, el profeta Daniel estudiaba también la profecía, un versículo conocido para nosotros, Daniel 9:2, pero vamos a leer desde el versículo 1 de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y bueno, el versículo 3 nos dice que él le buscaba en oración y en ruego, pero Daniel estaba buscando una respuesta a algo, ¿no? El versículo 2 nos dice que él estaba analizando lo que había escrito el profeta Jeremías respecto a qué, ¿no? Se cumpliesen las desolaciones de Jerusalén. ¿Y cuánto iban a durar esas desolaciones? 70 años. Y bueno, ¿y dónde está eso en la Biblia? Si nosotros buscamos Jeremías 29, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, los versículos 10 y 11, bueno, hay hay una pregunta. ¿Qué estaba leyendo Daniel? Bueno, ya leímos, lo comprobamos con Daniel 9, profeta Jeremías, y acá especialmente el capítulo 29 nos dice, porque así dijo Jehová,
cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Y sigue un versículo muy conocido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese versículo lo citamos, lo encontramos en frases hoy en día, en diversos artículos como una promesa, y es una promesa muy especial, una promesa bella de la palabra de Dios, pero el contexto de esa promesa es que se iba a cumplir una profecía, y en este caso los 70 años que el pueblo estaba cautivo en Babilonia iban a terminar. Es un dato muy interesante el que está aquí. Y bueno, ellos porque estaban cautivos en Babilonia, ¿no? Porque no se portaron bien, ¿verdad? Porque desobedecieron a su Dios, porque sus reyes y el pueblo judío en ese momento del reino de Judá se rebelaron contra lo que Dios decía. Y por eso ellos fueron cautivos 70 años. Pero Daniel, que vivió prácticamente los 70 años en cautiverio, él vivió todo el tiempo de esta profecía. Él quería saber cuándo esta profecía iba a terminar. ¿Y por qué es importante saber cuándo esta profecía iba a terminar? Porque cuando terminara tocaba tomar decisiones. Cuando terminara iban a ocurrir cambios. Pero ¿qué pasa si el pueblo no se enterara o no sabía o no estudiaba, no escudriñaba que esa profecía iba a terminar? ¿Podrían seguir siendo esclavos? Aunque ya se había cumplido el tiempo de liberación. ¿Qué pasa cuando de pronto una persona tiene una deuda y la saca a crédito con el banco y la pone a 5 años? Y la persona se habitúa tanto a pagar, que se pasa de los 5 años y no se dio cuenta porque no miró desde qué fecha empezó a pagar. Y resulta que no pagó 5, pagó 7. Eso no nos puede pasar, ¿verdad? Y nosotros somos celosos hablando en este caso, con el dinero. Pero en la profecía bíblica creo que debemos ser muy atentos a los tiempos. Y Daniel era uno de esos. Daniel sabía que el tiempo estaba por concluir, esos 70 años estaban a punto de terminar, y él decía, yo tengo que saber, yo quiero saber. Por eso indagaba, investigaba y decía, porque hay que tomar decisiones en estos tiempos importantes. Y bueno, Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías, y ustedes pueden ver también ahí en sus pantallas Jeremías capítulo 25, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, promesa de Jehová, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, Daniel estaba investigando y estaba leyendo esos versículos que nosotros estábamos leyendo en este momento. Y si continuamos, hay una pregunta especial allí. ¿Cuándo inició el cautiverio? Bueno, ¿y por qué planteamos esa pregunta? ¿Cuándo inició el cautiverio? Porque hubo 3 deportaciones del pueblo. Hubo 3 momentos especiales donde vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y llevó cautivos a su nación. No fue todo de una vez. Llevó una sección, luego llevó otra parte del pueblo y finalmente llevó casi todo el pueblo y la ciudad fue destruida. Entonces, aquí ya podemos plantearnos una pregunta y quizá un dilema, un pequeño problema, ¿no? Si en la ciudad fue sitiada y la ciudad fue invadida por este rey 3 veces, y si fueron llevados cautivos muchas personas en 3 diferentes oportunidades, ¿cuándo comenzaría a correr la profecía de los 70 años?
Bueno, es lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? ¿Cuándo inició el cautiverio? Tenemos el primer sitio, vamos a analizar uno por uno. El primer sitio fue cuando estaba reinando Joacim. ¿Quién era Joacim? Ahí tenemos los datos, era el hijo de Josías. Y también tenemos las referencias bíblicas donde vamos a encontrar su historia. Segunda de Reyes 23, 35 y capítulo 24 hasta el versículo 7. Y segunda de Crónicas 36, 5 al 8. Nos describe en estos versículos, haciendo un pequeño resumen, que fue atado con cadenas por Nabucodonosor y llevado cautivo a Babilonia. Nos dice ahí la fecha de su reinado, 609 al 598. Recordemos, él fue rey por 11 años. Pero, pregunta, ¿será que el rey Nabucodonosor, cuando invadió en este momento la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá, fue al final del reinado de Joacim o será que fue antes? Porque nos dice que él reinó hasta el 598, pero ¿qué nos dice la Biblia? Segunda de Reyes 24:1 nos dice, en su tiempo, hablando de Joacim, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló. O sea que en algún tiempo de los 11 años en que estaba reinando Joacim, subió Nabucodonosor y la ciudad no cayó, pero Joacim vino a ser siervo o vasallo del rey de Babilonia. Sí, específicamente no me dice en este versículo en qué año fue, pero la Biblia sí me dice en qué año fue que Nabucodonosor subió a Jerusalén y tuvo ese encuentro con Joacim, el primero. Esa respuesta la encontramos en Daniel capítulo 1, conocido para muchos hermanos adventistas que nos están viendo y también para muchos otros estudiosos de la Biblia. Nos dice el versículo 1 de Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea que Joacim llevaba 11 años, reinó durante 11 años, pero en el año tercero de su reinado fue cuando subió Nabucodonosor. Fue en ese año cuando él sube y que nos dice el versículo 2. Y el Señor, Dios, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y me saltó al 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. O sea que esto ocurrió en el año tercero del rey Joacim, ¿no? Es esta invasión cuando el rey Joacim se hace vasallo de Nabucodonosor. Pero aquí ocurre la primera deportación, porque el versículo 3 nos dice que del linaje de Israel subieron príncipes de Judá o Jerusalén a Babilonia. Y bueno, y si el rey el rey Joacim comenzó a reinar en el año 609, pues aproximadamente ¿en qué año llegó Nabucodonosor? En el 606, recordemos que es antes de Cristo y los años se van contando hacia atrás, ¿no? Entonces en el 609 él comienza a reinar y en el 606 tiene este encuentro con Nabucodonosor y Nabucodonosor pues lo toma como vasallo y se lleva miles de cautivos, entre esos Daniel y sus compañeros, ¿no? Ananías, Misael y Azarías. Eso es parte de lo que es el primer cautiverio, pero tenemos un dato más. La Review Angera el 14 de marzo de 1907 nos dice, para afirmar lo que ya estamos diciendo, ¿no? En el 4º año de Joacim, muy poco después de que Daniel fuera llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Entonces, un año después, aproximadamente, ¿no? Porque nos dice en el 4º año de Joacim, Jeremías dice, este cautiverio demorará 70 años. Y en la parte final del texto que ustedes tienen en sus pantallas nos dice, y cuando se cumplieren los 70 años,
Nuevamente castigará al rey de Babilonia de aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, citando los versículos. Entonces, vemos que este texto del Espíritu Profecía también nos confirma algo muy especial, ¿no? Jeremías, un año después del primer asedio de Nabucodonosor a la ciudad, cuando ya Joacim es su vasallo y cuando los primeros cautivos son llevados a Babilonia, comienza la profecía de los 70 años, ¿no? Donde el pueblo iba a estar cautivo en tierras ajenas, en tierras extrañas. Aquí ya resolvimos una pregunta, pero ¿por qué estamos viendo punto por punto? Porque podemos equivocarnos, así como muchos del tiempo de antaño se equivocaron y malinterpretaron esa profecía. Vamos a ir desarrollándolo conforme avance nuestro tema. Pero vamos ahora a ver el segundo sitio. El segundo sitio fue en el reinado de Joaquín, hijo de Joacim. Ahí está en la diapositiva, ustedes pueden verlo. Segunda de Reyes 24, 8 al 16 nos dice que él tenía 18 años. Pero en Segunda de Crónicas 36, 9 a 10 nos dice que él tenía 8 años. Hay una aparente equivocación, digo aparente, ¿no? Donde un texto nos dice que este rey tenía 18 años cuando comenzó a reinar en Reyes, ¿no? Y en Crónicas nos dice que él tenía 8 años. Pero bueno, nosotros no podemos quedarnos con, entonces quizá los autores aquí cometieron alguna equivocación. La Biblia nos comprueba y tenemos que indagar. No nos podemos quedar simplemente con lo que vemos al principio. En Jeremías 22, versículo 28, nos dice que este rey, por lo menos, ya tenía un hijo. Joaquín ya tenía un hijo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque él solamente reina 3 meses. Y luego de que reina 3 meses es llevado a Babilonia. Si fuera llevado de 8 años, no tendría hijos a esa edad. Pero si tuviera 18 años, entonces sí es probable que ya tuviera varios hijos. Entonces, Jeremías 22, 28 nos saca de esta aparente contradicción que tiene la Biblia, que la misma Biblia nos ayuda a resolverla. En Jeremías 2, 28 nos dice que él ya tenía por lo menos un hijo, y el versículo 28 y el 29 nos dice, ahí ustedes lo pueden mirar, hablando de Conías, pero Conías era el mismo Joaquín. Nos dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? Y esa palabra generación allí significa semilla, fruto o descendencia. Por eso ese versículo me comprueba que él ya tenía hijos, por lo tanto tenía 18 años. Y dice aquí, y echados a la tierra que no habían conocido, y llega uno de los versículos quizá más poderosos de la Biblia en cuanto a un llamado, pero un versículo que no es tan referenciado. Dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Creo que hoy es haciendo un paréntesis, creo que hoy sucede lo mismo, ¿no? Hoy se le está dando un mensaje a este mundo, el mensaje de los 3 ángeles, y cada mensaje de cada ángel le está diciendo a la tierra, a los habitantes de este mundo, teman a Dios, denle gloria, ha caído Babilonia, y si alguno adora a la bestia y a su imagen. 3 llamados especiales a la tierra y 3 llamados especiales al pueblo de Dios. Y pregunta, ¿estás tú escuchando la palabra de Jehová? Dios hoy te dice a ti, ¿no? Puede ser cualquier nombre, no sé si hay un Felipe que me esté escuchando, o cualquier Marta, o Miguel, o Esperanza, no lo sé. Pero ese mensaje es para ti, es para mí. Juan, 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 oye la palabra de Jehová. Escucha la palabra de Jehová. Y era lo que se estaba predicando en este momento. Y si nosotros vemos un poquito más de Joaquín, Joaquín dice la Biblia que él reinó solamente 3 meses y hizo lo malo delante de Jehová.
Y vemos en el versículo anterior, vemos ahí en Jeremías 28 y 29 que este hombre Conías, o este mismo rey Joaquín, era despreciado, o sea, era malo. Y Jehová como que decía, no, no hay nada bueno en él, no hay nada bueno en este hombre. Y fue llevado cautivo. Pero en la Biblia hay esperanza. En la Biblia hay esperanza, y acá es donde me quiero detener también un poco, porque hay profecías condicionales. Pero las profecías condicionales son para nuestra salvación. Tenemos un ejemplo, ¿no? Dios dijo a Nínive que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Y Jonás fue a Nínive y predicó. Y cuando él predicó, el pueblo se arrepintió. Y Nínive, o esa generación, no fue destruida. Ya Nínive fue destruida décadas más adelante. Y así es, algo similar la historia de este rey Joaquín, este rey malo que en Jeremías se dice, de él nada se puede esperar. Y reinó 3 meses, llevó a Babilonia, nada que hacer. Pero pues la Biblia nos dice otras cosas más. Vamos a leer el versículo 30 de Jeremías 22, nos dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá. Una declaración fuerte, ¿no? Dios no quería a este hombre, pero particularmente en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 25, 27 a 30, nos dice que él ya llevaba 37 años cautivo. Bueno, si usamos las matemáticas, él tenía 18 años más 37, serían 55. Tendría 55 años, no vamos a leer esa historia, acá está referenciada, y nos dice que Evilmerodac, rey de Babilonia, lo llama y lo saca de la cárcel y cambia sus vestiduras y lo sienta a comer a su mesa todos los días que le restan de su vida. Es una declaración preciosa y la Biblia lo menciona como un pequeño dato histórico. Podríamos decir, ese hombre era perdido, ese hombre ya había una sentencia, Dios mismo decía, ¿qué se puede esperar de él? Ni su descendencia ni sus hijos se sentarán en el trono de Israel, en el trono de Judá. No. Y lleva 37 años en la cárcel. Y la Biblia me relata que es redimido, hablándolo literalmente, pero sabemos que la Biblia nos da un mensaje simbólico, un mensaje especial de salvación en cada historia. Y menciona la historia de este rey, rescatado, sacado de la cárcel, redimido. Hermano, hay oportunidad. Hasta las canas te esperaré, dice Jehová. Y Él quiere esperarte a ti. No pierdas la esperanza si tienes algún familiar que ha rechazado el Evangelio, que ha rechazado el bien, que quizá hoy mismo está en la cárcel. ¿Cuántos hombres hoy están en la cárcel? Pero para ellos hay esperanza. Para ellos aún hay oportunidad de salvación. Mientras la gracia no termine, para ellos hay oportunidad. Y bueno, hemos visto ya dos sitios de la ciudad, ¿no? El primero, recordemos, Daniel, cuando Daniel es llevado en el 3er año de Joacim. Ahora vemos Joaquín, que solamente reina 3 meses y es llevado también cautivo, ¿no? Y sería la segunda deportación. Y ahora vamos a ver el tercer sitio. Y lo encontramos en Segunda de Reyes 24, 17 al 25, 7 y en Segunda de Crónicas 36, 11 al 21. Y ahora nos habla de un tercer rey. Este rey sí no le fue tan bien. El rey llamado Sedequías era tío de Joaquín. Él se rebela contra el reinado del rey babilónico, Nabucodonosor. Pero no solamente se rebela contra él, también se rebela contra Dios. Y al final de su reinado, Jerusalén es destruida y el templo también. Y algo triste le ocurre a este hombre. No, a diferencia de la historia anterior de Joaquín, Sedequías, sus hijos son muertos delante de él. Y cuando sus hijos son muertos, luego a él se le quitan los ojos. Y es llevado
en cadenas, con un arnés, a Babilonia, y la Biblia no nos vuelve a hablar de él. También preso, cautivo, sin familia, pero la Biblia ya no me dice nada de él, se perdió. Y es triste, ¿no? Pero la Biblia me presenta la historia de estos dos reyes para ver que aún en las profundidades de la oscuridad, si clamas a Jehová, hay esperanza. Bueno, continuemos, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen de cuándo inició el cautiverio. Ustedes pueden mirar ahí en sus pantallas. Entonces tenemos que hubo 3 deportaciones, ¿no? La primera fue en el 606, 605 a.C., la que está el profeta Daniel. La segunda, cuando va Joaquín, entre el año 598 y 597. Y tenemos la tercera en el año 586. Entonces tenemos 3 fechas diferentes y recordemos la petición de Daniel el profeta, ¿no? Él quería y él estaba ansioso por saber cuándo iban a culminar esos 70 años de la profecía de Jeremías. Era su anhelo, era su deseo. Y nosotros podríamos hacer algo en nuestro tiempo, ¿no? Ya lo hemos hablado, pero podríamos partir del 606 o 605, podríamos partir del 598 o podríamos partir del 586. Son no muchos años de diferencia, pero pues son años que pueden marcar la diferencia. Y bueno, Daniel estaba leyendo, Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2 nos dice que él estaba leyendo el profeta Jeremías. Nosotros ya hablamos un poco sobre esto. Y ahora vamos a hacer un análisis sobre los reyes de Media y de Persia. Cuando Jerusalén y el reino de Judá cae, pues vienen varios reyes del primer imperio universal que nos relata la Biblia, ¿no? En este caso que es Babilonia. Pero esta nación cae en algún momento y vale la pena analizar en qué año cae. En el año 539 a.C. Ahí ustedes pueden ver que tenemos un pequeño resumen de los reyes del imperio medo y persa, ¿no? El imperio que sucede a Babilonia. Tenemos el primero, que es Darío, que reinó aproximadamente 2 años, del 539 al 537. Luego sigue Ciro II el Grande, quien gobierna del 537 al 530. Otros dicen que él reina del 559 al 530. Bueno, es interesante porque la historia nos dice, o historiadores hablan, que este rey no tuvo un periodo de 7 años, sino que su época de reinado fue mucho más extensa. ¿Y esto qué significa? Que Darío, el primer rey, que está ahí en sus pantallas, que este rey no existió. Pero recordemos que ese Darío, que vemos ahí que reina aproximadamente 2 años, es el rey que tiene ese encuentro especial con Daniel. Y cuando Daniel es arrojado al foso de los leones. Pero muchos historiadores dicen, ese rey no existió. Y bueno, y si ese rey no existió, entonces la historia de Daniel es una mentira. O podríamos decir que quizá inclusive ni el mismo Daniel existió, o que si existió, pues hay tergiversaciones. Pero bueno, nosotros decidimos creer a la Biblia. Y además, este rey Darío fue el rey que hizo un anuncio especial alabando al Dios del cielo y de la tierra. Y lo recordamos en la historia de Daniel y en el foso de los leones. Entonces vemos que en la historia también hay posturas, hay contradicciones, hay versiones que van en contra de lo que dice la Biblia. Entonces tenemos al rey Darío, tenemos al rey Ciro II el Grande, y Isaías 45 nos habla sobre Ciro es mi pastor, ¿no? A quien escogió el Señor, el pastor que iba a conducir al pueblo, al rebaño. Y aquí me adelanto, Ciro fue quien hizo estos decretos especiales para que el pueblo pueda retornar a Jerusalén y a Judea.
Cambises tenemos un tercer reino, un cuarto rey, y tenemos un quinto rey. Hubo muchos más, pero aquí tenemos 5 que nos interesan y vamos a hablar especialmente ahorita del Darío el primero, que nos dice que reinó desde el 522 al 486. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de él? Y si nosotros retomamos las tres deportaciones, si un ejemplo, yo tomara la tercera deportación, que fue en el año 586, los 70 años en el tiempo de ese Darío no se cumplirían aún. Entonces esa profecía aún no tendría cumplimiento. Pero si yo tomara esos 70 años desde la primera deportación, cuando Daniel es llevado, en el 605 o 606 a.C., ya esos 70 años se hubieran cumplido en el año 536. Entonces es importante porque en ese tiempo algunos judíos podrían decir, ¡ay, la profecía de los 70 años no se ha cumplido! Pero otros podrían decir, sí, esa profecía ya se cumplió. Pero, ¿por qué es importante y por qué lo estamos resaltando en este sábado? Bueno, tenemos el profeta Ageo, y el profeta Ageo es un profeta muy especial. Él da un mensaje contundente al pueblo de su tiempo. Y tenemos un párrafo que lo encontramos en nuestra Biblia de estudio, y es el comentario bíblico de Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Y antes de leer ese párrafo, quiero leerlos directamente de la Biblia, en la historia de Ageo y lo que él está diciendo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, recordemos aquí que este rey Darío inicia a reinar en el 522, o sea que esta historia, o en el segundo año del rey Darío, me está hablando del 521-520. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, y nos empieza a describir aquí, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces mire lo que creía el pueblo en ese tiempo. Decían, el tiempo aún no se ha cumplido, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Pero ese decreto sí se dio años antes con Ciro, que ya mencionamos, ¿no?, que Isaías 45 se refiere a Ciro es mi pastor. Y él fue el que dio el decreto para que el pueblo pudiera retornar y empezar la reconstrucción de Jerusalén. Pero años más adelante dice, el pueblo, el tiempo aún no ha venido. O sea, la profecía de los 70 años aún no se ha cumplido. Y dice, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Y cuando leía esto me planteaba una pregunta. ¿Será que nosotros estamos en la misma situación que el pueblo judío de ese momento? Diciendo, el tiempo no se ha cumplido. Claro, ustedes dirán, no, la última profecía de tiempo fue en 1844, y es verdad, pero el Señor también nos dio señales que nos invitan a actuar con premura y a construir el templo de nuestro tiempo. Y ese templo no me refiero a la Jerusalén actual, me refiero al tercer templo que nos habla Pablo, el apóstol Pablo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Preparándolo, capacitándolo y pidiendo ayuda y gracia del cielo, claro está, para que Jesús pueda habitar en este templo. Podemos estar cometiendo el mismo error. Y miren lo que hacía el pueblo de este tiempo, citando nuevamente a Ageo. Dice el versículo 3. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros
tiempo para vosotros de morar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco horadado. El pueblo se dedicó no al desarrollo de la construcción del templo del Señor. El pueblo se dedicó a sus placeres, a su propia vida. Y no está mal proyectarse uno, ¿verdad? Pero dejaron a Dios en segundo lugar. Y se nos dice aquí que ellos sembraban mucho y recogían poco, que comían y no se saciaban, se sentían vacíos, bebían pero no estaban satisfechos, se vestían, compraban, quizás ahorraban, y en vez de esos ahorros ayudar a que la casa de Jehová estuviera de pie, los invertían en sus placeres. Y dice que se vestían, pero ¿qué? No se calentaban. Quizá hoy estamos haciendo lo mismo. Hacemos cosas para sentirnos bien, o invertimos en nuestro egoísmo, pero realmente nos sentimos infelices. Y también es mucha la condición del mundo, ¿no? La gente gasta en los placeres, sonríe, pero cuando llega a su casa y cuando ya nadie ve, están deprimidas, están desesperados. Y aquí habla especialmente del pueblo de Dios, ¿no? Y cito a la iglesia adventista o a los miembros de la amada iglesia de Dios. Quizá estamos invirtiendo más, estamos invirtiendo mal en nuestro tiempo, con nuestros recursos, y no estamos trabajando en la construcción del templo actual, en nuestra vida, y ayudando y predicando el Evangelio. No lo estamos haciendo. Y también por eso el Señor ha tardado, ¿no? Y podemos decir lo mismo que ellos. El Señor tarda en venir. Los terremotos siempre han ocurrido. Los desastres siempre han ocurrido. La maldad siempre ha existido. La inmoralidad siempre ha existido. Pero podemos citar estas cosas y aún así pues nos desligamos de lo que el Señor quiere que hagamos, y por eso estamos tan vacíos. Por eso somos la iglesia que está ciega, desnuda y que es miserable. Y por eso el Señor quiere que retornemos al camino. El Señor quiere que volvamos al primer amor. El Señor quiere que terminemos la obra que comenzaron nuestros pioneros después de 1844. Dice el versículo 7 de Ageo: así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de manos. Es interesante porque quien llama a todo este tipo de desastres es Dios. ¿Y por qué Dios permite este tipo de desastres, ¿no? De que haya escasez, de que haya hambre, de que haya sequía, de todas estas situaciones, ¿no? De que se caen las casas. Dice, no, tú construyes y Él sopla y se cae. ¿Y por qué el Señor permite estas situaciones? Para que el pueblo se dé cuenta de que invertir en este mundo no es lo mejor, sino el Señor quiere que tú inviertas y hagas tesoros en el cielo. Eso es lo que el Señor anhela, eso es lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere no tu felicidad temporal. Dios quiere tu felicidad eterna, para siempre, en felicidad, en amor. Y eso es maravilloso.
Y a veces pueden llegar situaciones difíciles a nuestras vidas, pero es porque Dios permite para que reaccionemos, despertemos y digamos, Señor, perdóname porque he descuidado la obra principal, la edificación del templo actual, del templo del corazón, de la iglesia, de nuestros hermanos. Y les pregunto, ¿no estamos en este tiempo de sequía moral en el mundo y también sequía literal? Tantos desastres que están ocurriendo en todo el planeta Tierra y este año ha sido de una forma intensa, ¿no? Y me hacía pensar lo siguiente: los diferentes desastres, las calamidades, la tormenta económica que se avecina sobre todo el planeta Tierra, esa gran depresión que no sabemos en cuántos años, pero sí sabemos que es poco, y no lo invento yo, lo dicen las noticias, lo dicen los principales diarios. Todo esto se está aproximando y lo que hayamos construido, lo que tengamos, quizá tarde o temprano lo vamos a perder. No te estoy diciendo ve y vende todo lo que tienes, pero estoy diciendo considera tus caminos, invierte en la obra del Señor, invierte tiempo en el trabajo misionero, invierte tiempo en la salvación de las almas y empieza a construir el templo, porque cuando el templo esté terminado, Jesús viene. Cuando el templo esté consolidado, Dios de los ejércitos llega. Y es maravilloso, y creo que es el mensaje de este sábado. Considera tus caminos. No malinterpretes las señales del tiempo, del fin. No digas, no, esas señales han ocurrido siempre. No hagamos como hicieron estos hombres de antaño, como lo leímos en Hageo 1:2. El tiempo aún no ha venido. No, mis hermanos, el tiempo ha llegado, pero no estamos listos nosotros. Y por eso Dios en su misericordia ha extendido un poco más el tiempo. Pero Dios desea que nos levantemos del sueño y Dios desea que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra donde el orín lo corrompe. Vamos a concluir con una palabra de oración. Querido Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por la historia, gracias por cada versículo, por cada pista, por cada tilde, cada punto que está en la palabra de Dios, porque es importante. Ayúdanos a comprenderla, a escudriñarla cada día más y no permita, Señor, que nos perdamos. Salva a nuestros amados, salva a nuestros queridos donde quiera que se encuentren y que tu Santo Espíritu perfore nuestros corazones y podamos nacer para vida eterna. Acompáñanos en nuestras vidas, en los días que se avecinan, que vamos a andar cogidos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.